Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy María Elena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Rogelio Varela. Rogelio, buenas ¿Cómo noches. estás, Marilena? Buenas noches. Acompáñenos 2026, un año complejo, cómo viene para el sector empresarial el país y por supuesto para usted y nosotros en el bolsillo. Comenzamos. Para diciembre de 2025, el indicador oportuno de la actividad económica estima un aumento anual de 2.3% del indicador global de la actividad económica en nuestro país. Por grupo de actividad se espera un alza interanual de 1.2% en las actividades secundarias y de 2.9% en las terciarias. Analistas consultados por Citi prevén que el Banco de México llevará a cabo una pausa de 2 anuncios en el ciclo de recortes de las tasas de interés y estiman que será hasta mayo cuando retome la trayectoria de las bajas. Los economistas anticipan que el cierre del 2026 la tasa de interés del Banco de México terminará en un nivel de 6.5%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que México tendrá un mayor crecimiento económico siempre y cuando haya una renegociación exitosa del TEMEC y ofrezca certidumbre jurídica y regulatoria. Durante noviembre del año pasado, ingresos reales por suministros de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor ascendieron 1% respecto al mes inmediato anterior. A tasa anual, las ventas minoristas en nuestro país crecieron 4.8%, el personal ocupado total subió 1% y las remuneraciones medias reales avanzaron 3.2%. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial informó que la lucha libre mexicana tendrá protección jurídica y económica con el fortalecimiento de los mecanismos de propiedad intelectual para salvaguardar nombres, máscaras, imágenes y marcas de los y las luchadoras profesionales. Bancos y especialistas esperan que la economía crezca al menos 1.3% en este 2026. Vea lo que le preparamos. Para 2026, la economía mexicana se perfila hacia un escenario de recuperación con crecimiento moderado que estará vinculado por el avance en la renegociación del TEMEC. El Fondo Monetario Internacional estima que el Producto Interno Bruto en este año alcanzará un crecimiento de 1.5% a partir de una variación de apenas 0.4% en 2025. Las proyecciones de crecimiento están en línea con los analistas del sector privado, que anticipan un crecimiento de 1.3% en la medida que se apoya en un consumo interno sostenido, la moderación de la inflación, la cual podría rondar en 4% para estar cerca del rango fijado por Banco de México, y el dinamismo de las exportaciones. De cumplirse los pronósticos del organismo internacional, México se ubicará como la 13ª economía más grande del mundo. El panorama económico para 2026 sin duda se vislumbra complejo, no solamente por factores externos, también hay muchas, digamos que incógnitas aún en el ámbito interno que podrían impactar, por supuesto, la inversión, el consumo de las familias y de las empresas. Y bueno, para hablar sobre cuáles son los escenarios económicos para este año que recién inicia, nos acompaña Pedro Tello, economista independiente. Pedro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias y buenas noches por esta oportunidad para conversar un poco sobre el presente y el futuro de la economía mexicana. Claro, Pedro, y a partir pues de los últimos eventos que se han dado al inicio de este mes de enero, ya comienzan a modificarse las expectativas económicas para 2026. Sí, por supuesto. Y para empezar, el Banco Mundial ha hecho ya un recorte en el pronóstico de crecimiento esperado para la actividad económica de nuestro país en este 2026. De un 1.4% de avance que estaba estimando en octubre pasado, Sí. lo ha recortado a 1.3%. Y algunos dirán, bueno, una décima de punto porcentual no es significativo. Lo que es significativo es que está empezando una tendencia al ajuste a la baja en los pronósticos. En unos días más conoceremos los resultados de un par de encuestas interesantes que se aplican a analistas del sector privado. Sí. Y seguramente estaremos hablando de un crecimiento para este año que estará por debajo del 1.5% y diría yo más cercano al 1%, dependiendo de cómo se vaya moviendo, particularmente el ánimo, la confianza, las expectativas y las decisiones de inversión del sector empresarial mexicano. Pedro, esto es el tema de la economía, del crecimiento de la economía, inflación, tipo de cambio. ¿Cómo lo estás viendo y esto cómo repercute como país? Es interesante observar cómo
Este segundo año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se caracteriza por la combinación de factores favorables y otros que generan interrogantes. ¿Cuáles son los factores favorables? Bueno, independientemente de que la inflación no ha regresado al nivel objetivo del Banco de México, se mantiene en el rango, digamos, aceptable para el control de la inflación que el propio Banco Central mantiene. 2, las tasas de interés mantienen una trayectoria, digamos, descendente y estable, lo que permite por lo menos planear financieramente a las empresas y a la economía familiar y personal de manera relativamente tranquila. El dólar, el precio de la divisa americana, tan importante para la fijación de precios y al mismo tiempo en lo que a su impacto sobre costos de producción se refiere y evidentemente costos financieros, se ha mantenido, yo diría, en una trayectoria de debilidad frente a nuestra moneda y no se percibe en el corto plazo que pueda despegar el precio del dólar. En el otro extremo están los factores que me parece que en este primer año van a generar más dudas que certezas. El primero y el más relevante es la incertidumbre empresarial. Los empresarios a lo largo de los últimos meses del año 2025 han venido mostrando encuesta tras encuesta que aplica el INEGI mes a mes que sus niveles de confianza sobre el presente y el futuro inmediato de la economía mexicana no es tan favorable como cabría esperar en un país con capacidad para avanzar a un ritmo mucho más acelerado y además con necesidades de inversión productiva y de generación de empleos en el sector formal de la economía que están a la vista de todos. Por otro lado, los consumidores, frente a la insuficiencia de empleos en el sector formal, han tenido que buscar opciones de ocupación en el sector informal, con todas las dificultades que ahí prevalecen de incumplimiento de las disposiciones laborales constitucionales vigentes en nuestro país y con el problema de la no existencia de contratos ni aspectos de cobertura en materia de seguridad social. Así que 2025 creo que será un año en el que los empresarios van a estar muy atentos a los acontecimientos que se van hilando en decisiones de políticas públicas y los consumidores van a estar muy atentos también a lo que ocurre con los precios de bienes y servicios, habida cuenta del impacto de los impuestos que se aprobaron el año pasado, particularmente en artículos de consumo generalizado, como las bebidas azucaradas, entre otras. Claro, se vislumbra de alguna manera una cierta estabilidad en el escenario macro, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas, para las familias en este entorno, pues que tú mencionas sobre todo de incertidumbre? Yo diría que para las empresas que tienen perfectamente posicionados sus productos en el gusto del consumidor nacional, sí, y para aquellas que exportan directamente al mercado de Estados Unidos o al resto del mundo, y para los exportadores indirectos que son proveedores de los exportadores finales, yo diría que 2026 puede ser un año de crecimiento relevante en ingresos, en ventas, cobranza más o menos estable y en la realización de proyectos de inversión previamente establecidos. Para las empresas que dependen fundamentalmente del mercado nacional, sí, y que tienen al mismo tiempo un dominio muy sólido de su porción del mercado interno, también 2026 puede ser un año relativamente favorable en ingresos, ventas, sin problemas de cobranza y seguramente con planes de inversión que podrían reactivar si las condiciones del mercado interno lo permiten. Pero para las empresas, los sectores que dependen del mercado nacional, pero que enfrentan una competencia muy intensa. ¿O las pymes también? Fundamentalmente, a eso me refiero ahora mismo. 2026 será un año, yo diría, muy complicado, por dos razones. Porque los impuestos que se han aplicado a más de 1.400 fracciones de productos asiáticos, claro, incluyen insumos que son indispensables para el ensamble de productos de empresas de menor tamaño. Así que van a enfrentar un incremento en sus costos, pero además van a enfrentar las decisiones de consumo de los consumidores mexicanos que estarán marcadas por la cautela, cuando no por el pesimismo frente a los problemas que tienen en cuanto a la generación de empleos y por lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de sus ingresos. Así que 2026 será un año de contrastes, favorable para algunos, desfavorable para otros y desafiante para buena parte de la planta productiva. Y algo que te preguntaba Rogelio, ¿y las familias? ¿Y nosotros? ¿Y la gente de a pie? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando? ¿Cómo tendríamos que estar reaccionando de frente a este año pues complejo? Yo diría que para la economía familiar y para las finanzas personales, este 2026 es un año en el que tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo del presupuesto personal y del presupuesto familiar.
Sabemos que la inflación no se va a descontrolar, se va a mantener en el rango en el que se ha mantenido en los últimos meses, pero ello no significa que el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores van a mejorar. Así que hay que privilegiar, yo diría, una administración inteligente del presupuesto personal y del presupuesto familiar. Hay que evitar en la medida de lo posible el endeudamiento, a menos que se tenga la certeza de que los ingresos disponibles o la fuente de trabajo nos dará la tranquilidad de poder pagar en tiempo y forma los compromisos de deuda que se adquieran. Yo diría que hay que mantener a raya la tarjeta de crédito, a menos de que... Muy guardadita, pues. Sí. A menos de que tengamos un nivel o un peso específico del pago de la deuda sobre nuestro ingreso personal que nos dé margen de maniobra para poder tomar más deuda al precio más caro, que es el de las tarjetas de crédito. Y diría yo que en la medida en la que avancemos hacia la integración de un fondo de emergencia o de un fondo de ahorro que nos permita hacer frente a cualquier eventualidad, estaríamos teniendo en 2026 una suerte de tareas relevantes por aplicar. Claro. Pedro, ¿y la parte del empleo, cómo la adviertes también con este escenario? Bueno, yo diría que 2026 va a ser otro año de una cantidad insuficiente de empleos en el sector formal de la economía. No estaría yo esperando más de 300,000 empleos en el sector formal de la economía, cuando tendrían que estarse creando 3 veces más empleos solo para entender el crecimiento natural de la población. Así que el sector informal va a consolidarse como el más importante empleador de personal ocupado en México, y yo diría que para quienes tienen un empleo en este momento hay que cuidar el trabajo. Esa es la mejor fuente de ingreso en el corto plazo, y para quienes van a buscar un empleo hay que afinar perfectamente los currículums para poder tener una buena oportunidad en el mercado laboral. Pedro, pero estamos hablando que también tenemos, pues hubo un incremento al salario mínimo, hay programas sociales que existen. ¿Cómo se han venido funcionando, cómo han venido comportándose en esto dentro de la economía nacional? Porque parece ser que pues no han apoyado. No sé cómo lo ves. Mira, yo creo que los programas sociales y la derrama económica que ha hecho este gobierno desde la administración pasada han impedido que el consumo nacional de bienes y servicios retroceda como lo está haciendo la inversión productiva. El consumo de bienes y servicios avanza, pero avanza a un ritmo muy lento, lo que significa que han funcionado como una suerte de paracaídas en esa materia. Pero el problema es que un país no puede estar dependiendo de los apoyos sociales, y menos que provengan del presupuesto federal, para contener, digamos, o para mantener a flote el consumo privado. Un país como el nuestro, con las capacidades productivas que tenemos, tiene que depender más de la creación de un ambiente favorable para los negocios que estimule la inversión y la generación de empleos productivos en el sector formal de la economía. Pues de que se tienen que hacer cosas para dar mayor certeza jurídica en este país, se tiene que hacer para que verdaderamente podamos crecer todos. Pedro, gracias por acompañarnos esta noche. Sin duda, conceptos interesantes que le sirven a todo mundo de lo que tenemos que hacer y no hacer en este año para pues, poder transitar, digamos que, esta complejidad del 2026. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por esta oportunidad de diálogo con todos ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Pues un año complejo donde, sin lugar a duda, los temas nacionales e internacionales marcarán la pauta de cómo estaremos pues transitando este año, ¿no, Rogelio? Sí, yo creo que muchas de las estimaciones que se tenían originalmente se están comenzando a modificar. Esperemos de que pues, los cambios no sean tan abruptos, sobre todo en la parte de crecimiento. Y bueno, quizá la buena noticia es de que la inflación parecería que se está controlando, aunque pues siempre la cuesta de enero, ¿verdad? Pues mete un poco de ruido. Y bueno, la parte del empleo, ¿verdad? Que habrá que cuidarlo y donde ojalá existan las políticas públicas para fomentar sobre todo el empleo formal. Así es, hablas mucho de políticas públicas y también de certeza jurídica, que esto podría darle una estabilidad y un mejor segundo semestre del año. En fin, habrá que monitorear todos estos indicadores económicos. Sí, puntualmente. Rogelio Varela, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas Marilena. Noches. Buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Aquí lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN Noticias. Hasta entonces.